Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy día vamos a hablar de una desviación de la columna que podría originar una seria afectación a la salud. Hoy hablamos de la escoliosis, así arrancamos Cuerpo Médico. De esta desviación hacia un lado de la columna que puede formarse en forma de S o de C, vamos a hablar el día de hoy en Cuerpo Médico, pero antes les doy los teléfonos rápidamente para que usted tome nota y pueda ir pensando ya en la pregunta que le va a hacer a los especialistas. 619-0774, 619-0776 y 619-0777. También dejamos abajo el número de teléfono que tenemos habilitado, el WhatsApp. Puede dejar también ahí su pregunta a través de un audio y si gusta puede escribirla a través de las redes sociales. Tenemos 3 redes habilitadas, ahí está Instagram, el Twitter y también el Facebook. Ahora sí, quiero empezar el programa dando una buena información porque se da cuenta que la FDA o la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, ustedes saben que ellos otorgan pues el permiso para la distribución de medicamentos y en este caso de vacunas, ha otorgado ya el permiso a la vacuna Johnson & Johnson porque ha cumplido con todos los requisitos para la autorización de uso de emergencia. Esto es bueno porque significa que hay más vacunas que ya han sido aprobadas a nivel internacional que cuentan con todas las garantías de inocuidad y de eficacia para que sean distribuidos a través de la población mundial y así podamos tener incluso mayores opciones para cuando seamos vacunados. Incluso esta vacuna también es una muy buena noticia porque se habla que podría darse en una sola dosis. Esto significa que incluso podría llegar a zonas muy remotas, donde es muy difícil que lleguen pues, hoy se vacunen con 2 dosis en una misma persona. Esto sería muy fácil porque llegaría una sola dosis a una sola persona. Así que ahí está, muy bien, hay una nueva vacuna entonces para el mundo contra la COVID-19. Y vamos a entrar hablando de la COVID-19 porque ya estamos acompañados de una invitada muy especial el día de hoy en Cuerpo Médico. Estamos con Nicole Pillman, usted ya la conoce, ella es cantautora peruana y vamos a conversar con ella porque recordemos que cuando se dio pues la primera ola, un post que ella publicó a través de sus redes sociales nos alertó a todos los que seguimos incluso su carrera artística porque ella señalaba que lamentablemente había contraído a inicios de mayo nada más COVID-19. ¿Cómo estás, Nicole? Bienvenida a Cuerpo Médico. Gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, encantada de estar con ustedes. Y sí, bueno, hace ya casi un año, fue en mayo que mi familia enfermamos, mi familia nuclear, que es mi esposo, mi pequeña y yo, y lo conté en mis redes sociales porque en ese momento no había mucha información, la verdad, de cómo prevenir y de cómo eran los síntomas y ni qué tomar. Era un poco incierta la información que teníamos, ¿no? Hoy por hoy creo que ya estamos un poco más enterados igual, pero fue una experiencia difícil, pero que yo siempre recomiendo a todos los que me llaman, mis amistades, mis amigos que se han enfermado, atiéndete lo más pronto que puedas, ¿no? No esperes una semana, 2 semanas, no esperes hasta grave para buscar ayuda médica, sino apenas sientas los síntomas y alguna incomodidad y algo raro en tu cuerpo, porque uno se siente, claro busca ayuda médica, ¿no? Ahora, Nicole, lo importante de esta publicación que tú hiciste en su momento fue porque permitió visibilizar, en principio, que el virus era real, no era un invento, ni era una situación pues, que la gente se estaba inventando así cual psicosocial, sino que afectaba seriamente. Y otro punto muy importante fue el hecho de que tú pudiste incluso ya empezar a comentar y compartir cuáles eran estos síntomas ¿no? de alerta que se dan en algunos casos. En el tuyo fue la pérdida del olfato, del sabor. Cuéntanos un poco cuáles fueron los momentos en los cuales tú te percataste algo no está pasando bien con mi organismo. De hecho, nosotros estábamos cuidándonos, ¿no? Tratando de no salir, solamente hacer las compras con la mascarilla, y creo que nos hemos contagiado al momento de tocarnos la cara, porque es un acto reflejo, ¿no? El de estar con las cosas y tocarse debe haber sido de esa manera. Y el primero que presentó síntomas fue mi esposo. Él comenzó con dolores de cabeza, y sí, muy fuertes, y al día siguiente amaneció sin olfato y sin gusto.
al día siguiente yo también amanecí sin fiebre, sin gusto, pero bueno, yo tuve síntomas leves, apenas un dolor en la parte del pulmón que me asusté y fui de inmediato a hacerme una tomografía pulmonar porque dije, bueno, si no hay pruebas, porque no habían pruebas en ese momento, llamamos al MINSA, de salud, a todo el mundo no habían pruebas, los laboratorios había lista de espera, pero fuimos directamente a emergencias, ¿no? Él tanto por su lado, después primero fui yo, después fui él, a hacernos los chequeos de la tomografía pulmonar para ver si teníamos pulmonía y estaba afectando algo más, ¿no? Y ahí es cuando... Recién en el día 14 de la enfermedad nos hemos podido tomar la prueba, porque en ese momento no había pruebas en ningún lado, estaba como ahora con el oxígeno, que uno tiene que estar haciendo colas para encontrarlo, ¿no? Y en ese momento solamente atinamos a que los doctores nos vieran, nos chequearan y nos recetaron la medicación que ellos creían pertinente, ¿no? Tanto para mi esposo, que él sí hizo mucha fiebre, y llegó a hacer neumonía, creo que tu esposo, ¿verdad? Sí, él llegó a hacer neumonía, yo apenas una inflamación, él sí hizo neumonía y que luego bajó ya, no sé, ahora, pero luego, Nicole, sí, porque hizo 3 veces la y en el caso de ustedes han presentado esto que se llama el síndrome post-COVID o el síndrome de COVID largo, es decir, que tengas aún estos episodios, no lo sé, si es que falta de la sensación del olfato o un cansancio o transpiración durante algunas semanas más, o ninguno. No, ninguno. La verdad que a las 2 semanas yo ya no tenía ningún síntoma, mi esposo muy leve. Yo me hice una prueba nuevamente ahora en diciembre y tenía todavía anticuerpos, fue lo que me dijo el laboratorio, ¿no? Tenía anticuerpos. Genial. Mi esposo también se hizo y él sí no tenía anticuerpos, él ya salía negativo nada más en todo. Entonces, cada cuerpo reacciona de una manera diferente que uno realmente ni los médicos saben decirnos, mira, esto sí es algo nuevo y vamos a ver de esta manera de tratarlo y ver las recomendaciones que dentro de lo que ellos conocen nos pueden dar, hay que obedecer simplemente, ¿no? Pero todo esto todavía estamos conociendo este virus, ¿no? Es un virus bastante Pero no he tenido secuelas, ni mi esposo ni yo, estamos, gracias a Dios, totalmente sanos, no tenemos ahorita ningún problema y de todas maneras sí con miedo, ¿no? Es inevitable sentir un poco de miedo de la reinfección, aunque dicen que hay muy pocos casos, igual estamos cuidándonos bastante, ¿no? Claro que sí, sobre todo esa es una alerta que nos debe llamar a no bajar la guardia. Ahora, yo quisiera regresar justamente a inicios de mayo, que es cuando ustedes les dio pues esta infección, ¿no? Fueron contagiados y ustedes pudieron incluso vivir en carne propia la saturación que se da en los servicios de salud en nuestro país. Decías que habías incluso intentado contactar con los establecimientos públicos y hasta con los privados, y en ambos encontraste pues que prácticamente estaban colapsados por el tema de atención. Sí, tenemos un seguro privado, pero en la clínica nos decían que no habían ni pruebas y tampoco había espacio si es que necesitáramos hospitalización. Claro. Igual llamamos al MINSA, porque nos tocaba el MINSA, de salud no el MINSA, no contestaban. En una oportunidad le contestaron a mi esposo y le dijeron, ya mira, vamos a ir, dentro de mañana te llamamos para ver cómo estás, y nunca más llamaron. Y solamente atinamos a ir de emergencia, ¿no? De emergencia a las clínicas de nuestra red de salud que nos tocaba. Y mi esposo se paseó en 3 clínicas, porque recién en la tercera clínica como que ya lo hicieron pasar, lo atendieron porque siempre era en el tópico, en la parte de afuera, y te hacían el examen y te botaban rápido porque había mucha gente esperando, ¿no? Claro. Mucha gente peor que nosotros, entonces le daban prioridad a la gente que estaba mal, a las personas mayores, ¿no? Y es triste saber que pese a que uno paga por un seguro, igual está viviendo este tipo de cosas, ¿no? Y hoy en día me imagino que es lo mismo, ¿no? Con mucha gente esperando afuera de los hospitales, eso me parte el corazón, ¿no? Saber que no estamos en la capacidad de atender a todas las personas, ¿no? Es muy triste eso. Ahora, Nicole, yo quiero rescatar algo que tú hiciste en su momento y me acuerdo de haber visto algunas entrevistas que te realizaron, y era que ustedes, incluso con la prueba ya confirmada y con los malestares, decidieron hacer una cuarentena voluntaria justamente para no poner pues en riesgo la integridad de otras personas que ustedes concurren y que en ese momento tampoco se podía hacer por el tema de la cuarentena. Sí, cuando ya sentimos que nos faltaba el olfato, no, dijimos ya no salimos de acá. Y felizmente que, bueno, mi cuñado y acá en la tienda que está cerca de mi casa nos hacía el delivery. Y bueno, ya comenzaron a hacer un montón de emprendimientos de deliveries de los alimentos y todo. Y porque no le quisimos avisar a mis papás, ni tampoco a mi suegra, para no alertar y que no vengan acá a querer ayudarnos y peor se contagien, ¿no? Lo peor fue que mis papás igual se contagiaron después de un mes. Mi papá por el trabajo también se contagió, él también estuvo mal.
pero gracias a Dios también apenas sintió los síntomas, inmediatamente la medicación, el doctor particular para que le dé la medicación y pueda tratarse en casa, ¿no? Porque sí nos daba un poco de miedo y de terror estar yendo al hospital, a estar haciendo la cola ahí, cuando todavía él se sentía un poco fuerte, entonces se hizo su tratamiento en casa y también, gracias a Dios, está muy bien, no ha tenido secuelas de ningún tipo, ¿no? Pero, o sea, sí, es como se vivió en ese momento, ¿no? Cuando todavía no había mucha cantidad de pruebas, ¿no? Y por eso yo me atrevo a decir desde mi experiencia que sí sería importante que las vacunas se abran al sector privado, y yo sé que hay mucha opinión en contra, pero a mí y a mi familia nos salvó la vida el sector privado. Poder ir a una clínica, poder contar con un laboratorio que nos hagan el examen, poder contar con la medicación. Lamentablemente el MINSA nunca nos respondió el teléfono, y en salud habían colas con gente con menos recursos que también tratando de atenderse. Entonces es una encrucijada la que vivimos nosotros como ciudadanos, ¿no? Sí. En el que nos sentimos prácticamente solos, ¿no? Entonces yo creo que sí, si está dentro de las posibilidades poder nosotros vacunarnos con nuestros medios y de alguna manera minorar la carga al Estado, claro, que no debería ser, ¿no? No debería ser, porque están en la obligación, pero ya conocemos los hechos y qué es lo que pasa, ¿no? Podría ayudar incluso a desembalsar, ¿no?, todo el tema de la carga de vacunación que va a tener que ocurrir de por verdad parte que del sí. Estado. Hemos visto largas colas, Nicole, ¿no? Imaginamos que ustedes también a lo largo de estos meses han estado siguiendo cómo se da el desarrollo de la pandemia en nuestro país. Vemos que tantísima gente, ¿no?, se ve afectada. Horrorizada por el tema de la corrupción, con el oxígeno sobre todo, ¿no? Ver que la gente... Y tengo muchas amistades que han Y en el caso, Nicole, en el caso de estos dramas personales que tenemos que sobrellevar las personas que en algún momento hemos tenido la pérdida de seres amados por el COVID, ¿ustedes les ha tocado en ese caso también el infortunio de tener ya que lamentar la partida repentina de algún ser querido, algún ser cercano? Familiares, gracias a Dios que no. Amistades sí, varias amistades de mi mamá, amigos, personas mayores, una muy querida amiga, miembro de mi club de fans, joven, de mi edad, 33 años, 24 años, también falleció hospitalizada esperando en UCI, estuve en UCI muchos días y no pudo resistir su cuerpo. Entonces, cuando se habla que solamente los vulnerables, solamente las personas mayores, yo he visto como una persona joven ha sido... si le ha llevado la enfermedad, entonces simplemente repetirles que se cuiden, que esto es un juego, es una especie de juego de azar macabro, ¿no? El que no sabes cómo te va a tocar a ti. A mí me tocó leve, pero a otras personas simplemente les da un colapso total, entonces no sabemos, ¿no? Y hay que seguir cuidándonos, usar la mascarilla, lavarnos las manos, que lamentablemente son las únicas herramientas que tenemos por el momento, ¿no? Hasta que las vacunas puedan llegar y nos puedan dar un poco más de seguridad, ¿no? A todos, claro que sí. Nicole, y a lo largo de toda esa situación que te ha tocado atravesar y en principio lo que viviste con el contagio del COVID, ¿qué lecciones te deja pues esta pandemia que todavía pues está azotando al mundo? Bueno, yo hasta ahora no lo puedo creer, que estemos viviendo esta situación en la que tengamos que estar así, encerradas, con miedo, vivir con estas restricciones, ¿no? Y gracias a Dios yo tengo trabajo, estoy trabajando bastante, dicto clases de canto virtuales, de las que dictaba antes en el estudio, ahora las dicto virtuales. Mi esposo en el estudio de grabación que tenemos, se hacen streamings, conciertos streamings para otros artistas, y estamos bien en ese sentido, pero veo a mis compañeros, a otros artistas que no tienen las mismas herramientas, o veo a mis amigos estilistas, a mis amigos que tienen restaurantes, que están sufriendo con estas restricciones, y digo, ¿de qué vale la pena seguir encerrados si hay mucha gente informal que está afuera contagiando igual? Entonces estamos también, creo, poniéndonos la soga al cuello en el aspecto económico, sobre todo los microempresarios, ¿no?, que la están viendo muy dura. Yo estoy así también muy triste por la gente, por los amigos que tengo que ven cómo sus negocios están viniendo abajo, ¿no? Claro, que es como el efecto, ¿no?, colateral de esta pandemia, que no solamente afecta al Perú, sino al mundo entero. Y ya terminando, Nicole, sabemos que incluso a ti este contagio te agarró en la producción de tu disco Renacer, este nuevo álbum, y ahora me imagino que con todo lo que ha vivido de este álbum, ¿no?, Renacer, el título, lo sientes más que en carne, ¿no? Y finalizando, ¿qué mensaje con el tema a propósito de Renacer?
Sí, yo comencé el disco antes de enfermarnos porque sentía que la situación además era un renacer para todos nosotros, ¿no? El ver hacia adentro qué es realmente lo importante, ¿no? Para el ser humano. Y fue así que empezó la producción. Bueno, el disco, el volumen 1 ya está disponible en todas las plataformas. Sol, ya lo hemos escuchado por ahí. Sí, está todo, ya son 10 canciones lanzadas. Buenísimo. Y a finales del mes está el volumen 2, en total son 20 canciones. Así que seguimos haciendo música y trabajando, adaptándome yo como artista a esta nueva situación, pero igual agradecida con Dios por tener salud y por tener las herramientas para seguir trabajando, ¿no? Que es lo más importante también ahora. Porque mientras que haya salud, hay esperanza de poder hacer. Así es. No sé si podemos terminar, no sé si nos puedas regalar de repente una estrofita o un poquito de lo que vendría a ser Sol, solamente para darle deleite pues, a tus tantos seguidores que ya deben estar pero esperanzados en que acabe toda esta pandemia para poder verte así, presencial, ya no solamente a través del streaming. Claro que sí. Bueno, Sol es una canción que está incluida en el disco. Un poquito lo canto. Sol, que te vas sin avisar y regresas cuando se te antoja. Sol, disponible en todas las plataformas con mi disco Renacer Volumen 1. Muy bien, muchísimas gracias, Nicole Pilban. Y con ese sol que va a salir, estamos muy seguros. Pronto, pronto, para todos los peruanos, para todo el mundo decir verdad luego de esta pandemia. Gracias, Nicole Pilban, por haber estado con nosotros. Vamos a acabar. Gracias a ti, que estén bien siempre en casa. Vamos a acabar este bloquecito, pero quiero mostrarles un video muy interesante de cómo es que la labor de vacunación, esta gran estrategia de vacunación que tenemos en nuestro país, continúa a nivel nacional porque las enfermeras, las técnicas y toda la red de voluntariado y comunitario llega a los lugares más recónditos de nuestro país para colocar estas dosis de las vacunas de las dosis de vacunación que tenemos a nivel nacional. Vamos a ver la labor que se realiza en el interior de nuestro país. Allá están divididos en estancias. Entonces nosotros como enfermeros llegamos a esos lugares muy alejados, muchas veces caminando, algunas veces a lomo de bestia. Es un trabajo no imposible, pero regresamos con la satisfacción de haber encontrado al niño, al adulto y haberlos protegido. Esta foto fue una tarde que ubiqué a la mamá que justamente estaba juntando sus ganados y logro vacunarla. A veces son zonas extensas, inaccesibles, entonces nosotras tenemos que ver la forma de cómo llegar a estas señoras, ¿no? Para poder vacunar a su niño. Yo por el Perú no solamente pongo el hombro, doy mi vida. ¡Vamos, Perú! Vamos a salir de esta situación que estamos atravesando todos juntos. Por eso es que cuando nos toque la vacuna, de acuerdo al cronograma de vacunación, hay que poner el hombro todos. Ahora sí, vamos a entrar ya de lleno, como digo, todos los días al tema de hoy. Ya les había adelantado que vamos a hablar pues de una variación que se da en nuestra columna que puede irse para un lado, se puede formar incluso a manera de una S o una C. Eso se llama escoliosis. Vamos a ver una nota y entramos ya de frente con todas sus preguntas y los especialistas que son los que van a responder esas consultas. Por cuestiones terapéuticas, se recomienda realizar este tipo de suspensiones para así aliviar la presión que se genera entre las vértebras debido a las malas posturas. Ahora hablemos de escoliosis. ¿Qué es la escoliosis? En resumen, es una curvatura anormal de la espina dorsal, es decir, de su columna vertebral. Justamente el hueso que baja por la espalda. Podemos agregar también que la columna vertebral de toda persona se curva un poco de manera natural. Sin embargo, las personas con escoliosis tienen una curvatura bastante pronunciada y su columna podría lucir como una letra C o una letra S. ¿Cómo saber si podemos tener esta curvatura en la espalda?
Hay que mencionar que los especialistas y traumatólogos explican que cuando la escoliosis es muy evidente, el cuerpo se inclina hacia un lado, los omóplatos son prominentes, una cadera es más alta que otra, se genera dolor crónico en la espalda y contracciones musculares, entre otros síntomas. ¿Y cómo se diagnostica? La prueba consiste en que la persona se incline sin flexionar las rodillas y se toque la punta de los pies con los dedos. El especialista examinará la columna para ver si se presenta o no alguna desviación. Y de ser necesario, se realizarán otros exámenes para ver si el paciente requiere o no el tratamiento. No olvidemos, amigos de Cuerpo Médico, que el diagnóstico debe hacerlo un especialista en columna. Y asimismo, y es importantísimo de mencionar, que si el paciente presenta una ligera desviación, se recomienda examinarse de forma periódica para asegurarnos de que el mal no avance. Si se tiene una gran curvatura, se aconseja el uso de un corsé o de una cirugía previa determinación del especialista, y esto es algo en lo que siempre haremos hincapié. En el caso de una escoliosis severa, nuestros centros de salud a nivel nacional cuentan con implantes y dispositivos de cuarta generación, que es lo último de tecnología existente en nuestro país. Y para su conocimiento, estos dispositivos se utilizan y se aplican en pacientes con patología dorsal, lumbar, de columna vertebral, pacientes con deformidad degenerativa y tumores, fracturas, enfermedad metabólica que vendría a ser la osteoporosis y escoliosis idiopática. Con esta información, amigos de Cuerpo Médico, buscamos sembrar en ustedes la prevención, porque lo ideal será dejar las intervenciones quirúrgicas para otros casos extremos, puesto que la escoliosis puede tratarse y detenerse con un diagnóstico oportuno y adecuado. No olviden que la prevención es salud. Muchas gracias. Ahí está, y veíamos la explicación pues de esta desviación lateral de la columna para un lado, para el otro. Ahora sí, vamos ya de frente con todas sus preguntas y damos la bienvenida primero a los especialistas para que usted los conozca y sepan quiénes van a responder esas preguntitas. Estamos con el doctor Hernán Esquivel Chacón. Él es médico traumatólogo de CISOL Salud del municipio metropolitano de Lima, y también estamos acompañadas de la doctora Rocío Gamboa Cárdenas, médico reumatóloga del Hospital Nacional Guillermo Almenara de Salud. Bienvenidos a ambos, y ya tenemos una primera consulta. Esta va para la doctora Gamboa. Tenemos a Elizabeth, nos llama desde San Borja. Elizabeth, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, muchas gracias de antemano por la respuesta. Tengo 45 años, yo tengo reflujo esófago-gástrico, razón por la cual yo tengo que levantar mi cama en un ángulo más o menos de 15 centímetros para poder evitar el reflujo. Sin embargo, tengo escoliosis. Tengo miedo de que por tener la cama levantada y dormir con algunas almohadas, unas 3 más, para estar medio sentada, tengo miedo de que eso afecte mi escoliosis. Me gustaría saber qué puedo hacer para no afectar ni uno ni el otro. No tengo dolor de columna y el reflujo casi ya ni lo siento. Perfecto. Doctora Gamboa, ¿logró escuchar? Vamos a ver si es que de repente por ahí podemos retomar el contacto con la doctora Gamboa. En todo caso, le trasladamos la misma consulta al doctor Esquivel. Doctor Esquivel, ¿nos escucha? Vamos a ver si es que podemos retomar el contacto. Ahí está, usted nos escucha bien. ¿Qué orientación le podemos dar a Elizabeth a propósito de esta molestia que tiene, ¿no?, en este reflujo y la escoliosis, que ya lo maneja, y este ángulo que ha hecho pues en la cama y con las almohadas? Buenas noches. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Doctor Esquivel, A ver, vamos a ver si es que podemos entonces, doctora Esquivel, esperamos un momento con usted y retomamos entonces sí con la doctora Gamboa. Lamentablemente estas nuevas tecnologías, ¿no?, nos termina siempre jugando a veces malas pasadas, pero ahí estamos conectadas ya muy bien. Doctora Gamboa, ¿qué orientación podemos darle a Elizabeth? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, la escoliosis, como sabemos, es una condición que va a alterar o va a estar alterada el balance y la biomecánica por alteraciones en la alineación. No se ha demostrado que la mayoría de pacientes van con un problema más bien idiopático, en la mayoría de pacientes, ¿no? El papel del reumatólogo es justamente descartar otros problemas asociados. Doctora Gamboa, antes de que continúe, ¿idiopático es que no presenta síntomas? ¿Qué es idiopático? En el caso de la gran mayoría, por ejemplo, de pacientes jóvenes, existen tantos problemas posturales que hacen una escoliosis compensatoria por una serie de factores, ¿no? Como las famosas escoliosis idiopáticas, en las cuales ya agotamos, digamos, todos los diagnósticos diferenciales y no se encuentra, entre comillas, una causa definida, que es un grupo también importante que tenemos que ver.
En el caso de, me dice la señora, tiene, si no escuché bien, porque reflujo. se fue un poquito la conexión, ella tenía reflujo y tiene escoliosis y tiene temor de que por tener una postura empeore la misma escoliosis. No se ha demostrado eso. Lo que puede pasar es que por posturas inadecuadas debido a lo que ella se está poniendo el aditamento, es que podría haber alguna contractura muscular. Claro que siempre se va a alentar al paciente a hacer ejercicios de reforzamiento de la musculatura. No es que vayamos a detener la progresión de la mayoría de escoliosis con esto, pero reforzando se pueden dar otros beneficios. Creo entender su miedo es, si yo sigo así, mi escoliosis va a empeorar. Así es. No se ha demostrado que por esto la escoliosis empeora, pero le puede causar otros problemas y otras molestias musculoesqueléticas, ¿no? Del tejido que está alrededor, digamos, de la columna. En todo caso, eso, doctora Gamboa, podría determinarse porque se supone, o déjeme ver si comprendí bien, que un paciente con escoliosis es un paciente que está siendo permanentemente chequeado, tratado, va a visitas periódicas con el médico, y eso podría incluso determinarlo en uno de sus chequeos. Un paciente con escoliosis debe tener una visión multidisciplinaria, ¿no es cierto? Los ortopedistas, los médicos de medicina física, son los médicos, digamos, que llevarán un poco la batuta. Los reumatólogos también apoyan, obviamente, también para descartar otras condiciones, otros diagnósticos diferenciales. Pero son los especialistas en columna, traumatólogos y médicos de medicina física quienes tienen, claro, con los reumatólogos también, que diagnosticar a tiempo y hacer el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Perfecto. Eso es más o menos. Pero no se vaya a creer que por tener así voy a progresar más mi curva, pero sí le va a generar otros problemas de salud. Entonces, hay que ver con un médico de rehabilitación cuál es la mejor manera de que esa señora pueda tener, efectivamente, por el reflujo, tiene que estar semisentada, dependiendo del grado de reflujo que tenga, para que no le ocasione problemas en la musculatura o ligamentos, digamos, asociados a la parte del central de la columna. Claro, otros problemas, además del que ya ella maneja o tiene, que es la escoliosis. Así que Elizabeth, ¿no? Anda donde el médico, convérsale, tenle confianza y cuéntale esta preocupación que tienes. Vamos ahora con Victoria, ella nos está esperando, tiene una llamadita desde Comas. Victoria, ¿cómo estás? Gracias por la espera. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Esquivel? Buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad. Mi pregunta es con respecto, justamente a mí me detectaron una escoliosis lumbar y lo que yo siento es un dolor, sobre todo cuando estoy sentada, ¿no? Al pararme siento un dolor en la parte de la cintura hacia abajo. Tengo 60 años, soy diabética. Entonces mi pregunta es, ¿qué puedo hacer, ¿no? Frente a todo eso? Porque el traumatólogo que fue que me detectó esto me dijo que, bueno, que eso iba a ir en aumento, ¿no? Pero, ¿qué podría hacer frente a ello? Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Doctora Esquivel. Y en principio, buenas tardes con todos la teleaudiencia. Soy médico de CISOL. Con respecto a la pregunta, evidentemente... lo ideal, lo correcto es tomarle rayos X a la paciente, básicamente una antero-posterior, o sea, de frente, ¿no? Determinar el grado de escoliosis. Generalmente las escoliosis se determinan por grados, si es leve, es moderada, es grave, ¿no? Es de imaginar que la paciente, por las características, por lo que da cuenta del dolor, el grado debe ser menor de 30 grados, que es generalmente lo que ocurre. Las escoliosis de los pacientes que atendemos diariamente generalmente son menores de 30 grados. Es decir, que está catalogado 30 grados como una escoliosis leve. Generalmente las escoliosis leve generalmente no dan síntomas. O sea, el paciente entra en pánico muchas veces cuando algún colega le dice que tiene escoliosis, le atribuye a esta deformación de la columna todos sus dolores, lo cual no es muchas veces tan cierto, porque la escoliosis leve generalmente, como lo dije, no da síntomas, generalmente. Es de imaginar que el dolor que presenta la paciente debe ser una lumbalgia.
Las lumbalgias se atribuyen a muchos factores, están referidos más que todo al plano muscular, más que todo al plano muscular, más que al plano óseo. Entonces, con respecto a la pregunta de la paciente, debe tratarse más que todo de una lumbalgia. Habría que solicitar algunos exámenes como rayos X, como una resonancia, para determinar la real causa. De ese malestar. Si la escoliosis es menor de 30 grados, no creo que sea la causa de sus dolores. Perfecto. Entonces, Victoria, no, preferible que vuelvas a buscar una consulta médica porque seguramente, como lo ha señalado el doctor Esquivel, podría ser otra causa de este malestar y de este dolor. En todo caso, recuerda que quien tiene que darte el diagnóstico preciso es tu médico tratante, es el que te está mirando, el que está chequeando y que conoce toda tu historia clínica. Aquí lo que damos es una orientación. Vamos a hacer una pausa, ¿qué les parece? Recuerden que el día de hoy en Cuerpo Médico estamos aprendiendo más sobre la escoliosis y los especialistas están respondiendo todas sus consultas. Ya volvemos. Hoy estamos aprendiendo más sobre la escoliosis y tenemos un audio que nos ha mandado Margarita desde Barranco. Vamos a escucharlo. Doctora Gamboa, esta pregunta va para usted. Buenas tardes. Llamo de Bellavista. ¿La escoliosis puede ser la causa para que se produzca una fascitis lumbar? Y si fuese así, ¿cuál sería el tratamiento? Gracias por la respuesta. Muy bien, doctora Gamboa, ¿qué orientación podemos darle a Margarita? Es una bonita pregunta porque refuerza lo que el doctor Esquivel nos dijo antes. Muchas veces se ha satanizado la escoliosis y los pacientes, sobre todo mayores, pueden tener otras condiciones. Recordemos que cuando hay una alteración en la alineación de la columna no es única. O sea, la escoliosis también puede ir con rotaciones, también puede ir con listesis, puede ir con una serie de alteraciones en el alineamiento de las vértebras. Y con la edad esto puede progresar. Entonces, la misma escoliosis, es verdad, va a dar la parte estética. De hecho, y esto se ha demostrado en jóvenes, se ha demostrado que, por ejemplo, los jóvenes con escoliosis en el futuro no van a ser menos que los jóvenes que no lo tuvieran, ¿no? Y como dice el doctor, incluso hay escoliosis, la mayoría leves, que son asintomáticos, y tenemos atletas con escoliosis, gente que hace deporte con escoliosis. La misma escoliosis, al alterar la biomecánica, podría ser que ciertas predisposiciones que tiene el paciente ya con los años puedan incrementar, pero que sea la misma causa, no. La escoliosis puede ser también secundaria a otras patologías. Ahora, hablar de fascitis lumbar, no sea que de repente le han querido decir que tiene un problema ligamentario a nivel lumbar. Se tendría que analizar, como dice el doctor, dar primero una radiografía, o sea, exactamente si ella tiene escoliosis, ver si tiene otros malos alineamientos u otras condiciones osteoarticulares en su columna, desde discopatías, problemas ya que podrían venir con los años. Entonces, eso sí lo tendríamos que ver con una placa de columna primero para descartar, ¿no? Si es que ella tiene algún otro problema asociado. Claro que sí, muy bien. Vamos rápidamente a otra consulta. Diana nos llama desde San Juan del Lurigancho. Diana, ¿cuál es tu pregunta? Gracias por llamar. Diana. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo detectar si un niño pequeño de 7 años tiene escoliosis? Porque mi hijo aparentemente tiene la columna un poco desviada.
¿cuáles serían los indicadores como para llevarle al médico y puedan hacerle una observación? Diana, ¿esto lo dices tú porque algún médico te ha dicho que tiene desviado o tú lo estás percibiendo, tú lo has visto? No, eso es lo que yo como mamá estoy percibiendo. Muy bien, vamos a ver, quédate ahí, si no, a ver si es que el doctor Esquivel tiene una consulta adicional que hacerte para darte la orientación. Doctor. Sí, lo ideal en este niño de 7 años, rayos X. Los rayos X es el examen principal para lograr establecer un diagnóstico. Una vez tomados los rayos X con algunas condiciones de este examen, lo ideal es tomar las medidas. Hay un ángulo que se toma como referencia, que es el ángulo de Fock. Y ese ángulo nos va a determinar si hay o no realmente escoliosis. La literatura médica establece que por encima de los 10 grados hablamos de escoliosis. O sea, si al niño se le toman los rayos X, sale 4, 5, 6 grados, probablemente no sea una escoliosis radiológica, ¿no? Entonces, el examen que habría que tomar este niño es definitivamente rayos X. Lo demás son observaciones clínicas, como ver si se balancea al caminar, si tiene algún pliegue asimétrico en el abdomen, o si hay un hombro que está más alto que el otro, o hay una escápula que está media desnivelada. Son exámenes que nos orientan, pero a llevar a tomar los rayos X. El examen principal de los rayos X. Doctora Esquivel, ¿y a partir de qué edad se recomienda hacerle al niño una evaluación para descartar, en todo caso, si tiene escoliosis? Supongamos que hay muchos papás que deben estar viéndonos en estos momentos y dirán, me parece que de repente pues la columna de mi hijito parece que está yéndose para un lado. ¿A partir de qué edad es recomendable? Definitivamente la edad es muy relativa, porque hay escoliosis que vienen con el niño. O sea, tal es así que hay una clasificación entre 0 y 3 años, entre 3 y 10 años y más años. O sea, esta clasificación nos lleva a pensar que cuando un niño hace sus controles, que sabemos muy bien, inicialmente los hacen por control de niño sano, ya el personal que hace este examen ya tiene que determinar si hay estas condiciones físicas que los he referido. Claro. Que hay alguna en sus hombros, que de repente una escápula esté un poquito desnivelada, o de repente al examinar el niño vemos que hay un plieguecito que se le está formando en el abdomen o en el tórax en relación al otro lado. Si eso al hacer el examen del niño sano determinamos, en ese instante ya se debería tomar rayos X. O sea, no hay que esperar 7 años y 4 años. En el momento que se hace el control. Perfecto. Entonces, para ir para hacerle un seguimiento. Entonces, dentro de todos los chequeos que se da, se podría determinar con anterioridad. Vamos rápidamente. Perfecto. Vamos con otra pregunta desde Surco. Maribel, gracias por llamar. La doctora Gamboa te escucha. Buenas tardes, ¿cómo están? Antes de todo, agradecerlos por la respuesta que me vayan a dar, ¿no? Los expertos en el tema que estamos tratando. Mi pregunta es la siguiente: ¿la escoliosis es tratable? ¿Hasta qué edad? Y en todo caso, ¿cómo podemos aliviar los fuertes dolores que causa esto? Perfecto, muy buena pregunta, y eso también nos ayuda a preguntar si es que todas las escoliosis generan este dolor que nos señala Maribel. Doctora. Buenísima pregunta, y ya lo dijeron, ¿sí? Hay un grueso de pacientes que van a tener escoliosis leves y ni siquiera se van a enterar, ¿no? Y vuelvo a decir, hay incluso gimnastas, gente de deporte de impacto que podrían tener un grado de escoliosis y no se enteran. Entonces, lo primero que hay que, digamos, desmitificar es que la escoliosis por sí sea la generadora de un gran dolor. Siempre, luego de determinar el grado de escoliosis del paciente, hay que ver si tiene algunas otras condiciones. Recordemos que los pacientes también sufren de lumbalgia. Hay una lumbalgia o un dolor axial, por ejemplo, en el cual no se va a encontrar una causa, ¿no? Va a depender mucho de la edad del paciente, ¿no es cierto? Los niños, como dice el doctor Esquivel, van a tener, recordemos que tanto la marcha como la postura. Vamos a ver si retomamos ahí el contacto. Doctora Gamboa, ¿nos escucha?
Vamos a ver si podemos retomar en todo caso el contacto. Ahí está, la escuchamos. Entonces, sí, estaba diciendo que a través del tiempo la columna también, el alineamiento va a depender mucho de los factores del crecimiento de la columna y del desarrollo también del sistema nervioso central. De hecho, a lo largo de los años de la evolución es que hemos tenido esta posición erecta y va a depender mucho de estas grandes variables, ¿no? La parte de la alineación y de la postura, entre ellas, por ejemplo, la escoliosis, depende mucho de la retroalimentación con el medio y de la misma columna. Entonces, para resumir, tenemos que primero descartar, antes de echarle la culpa a la escoliosis, que no haya otro problema de dolor en las partes aledañas a la misma columna, que sea por otra causa, ¿sí? Y volver a desmitificar el hecho de que todo el paciente con escoliosis y tiene dolor axial, es por la escoliosis, no es así. Y sobre el tratamiento, ojo, el tratamiento que es, como digo, multidisciplinario, donde va a entrar el traumatólogo, el médico de medicina física y rehabilitación, tiene por fin, tal vez, no es que se ha demostrado que detenga la progresión. Esta progresión incluso puede ser en formas leves, puede ser de repente no tan significativa. Claro. Y nos guardaremos las cirugías correctivas para formas más severas. La idea de la terapia física y algunos ejercicios que se puede recomendar al paciente es para que guarde una buena salud postural, que ayude no solamente a la parte de la columna, sino a su vida en general, ¿no? La parte cardiometabólica, etcétera, una serie de mejorías que se le pueda dar. Pero per se, no es que eso va a detener el grado de progresión de esta escoliosis, que muchas veces tampoco es... La rehabilitación en todo caso va a ayudar incluso que no se generen otras molestias que sí podrían originar ese dolor. Vamos con una última consulta. Tenemos a Carlos, nos llama desde Santa Anita. Carlos, gracias por esperar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Esquivel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Hola. ¿Tu pregunta? Sí, mi pregunta, bueno, más que todo, yo he trabajado hace muchos años en almacén. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, como en almacén siempre esfuerzo físico, siempre cargaba las cajas, ¿no? Hacía todo lo que agarraba era mercadería, ¿no? Y no me gustaba usar la faja porque me incomodaba mucho. Y hoy en día estoy pagando las consecuencias, ¿no? Ahora me duele un poco la espalda, me dolía mucho y era leve dolor. Así que me calmaba con naproxen o con un relajante muscular. Pero ya cuando empezó a dolerme bastante, ya tuve que ir a un doctor y me sacaron las placas, todo, y me dijeron que era escoliosis. Me enseñaron que mi columna estaba un poco desviada, en forma de S, algo así. Entonces ya empecé a dejar el trabajo, a hacer esfuerzo físico. Entonces ya empecé a dejar con unas ampollas, inyecciones, me calmó el dolor. Me calmó el dolor porque antes no podía dormir, me dolía bastante. ¿Y cuál es tu consulta, Carlos? Quiero saber qué voy a hacer ahora con este dolor, o sea, estos medicamentos, ¿tengo que seguir tomando naproxeno o unas inyecciones o ir a un quiropráctico? ¿Qué me puede recomendar? Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, ahí hay varias preguntas, ¿no? Que podemos agregar, doctor Esquivel. Sí, quizás de esta reunión debe quedar en claro recalcar lo que dice la doctora. Hay que desmitificar culpar a la escoliosis de todos los dolores en la espalda. A veces los colegas, ante cualquier dolor en la espalda y una leve desviación de la columna, se le atribuye la causa a esta desviación, a esta escoliosis. Hay que desmitificar eso. Muchos de los dolores de la columna, como lo dije al comienzo, la causa no es la escoliosis. Son otro tipo de entidades de las muchas que hay que pueden generar dolor en la espalda. Con respecto a la pregunta, yo definitivamente le pediría rayos X. No sé si se le habrán tomado, fue informado de esos rayos X. Y tratando de ampliar el estudio, el examen que corresponde es solicitar o tomografía o resonancia, dependiendo del caso, para llegar a establecer un diagnóstico y después el tratamiento que va a estar en base a analgésicos, antiinflamatorios, relajantes y combinarlo con terapia física, que deben ir de la mano, no es uno después del otro. Eso sería la respuesta a la pregunta. Muy bien.
En todo caso, como decía la propia doctora Gamboa, no es un abordaje multidisciplinario, son varios especialistas que tendrían que ver entonces ahí el caso. Vamos a ir cerrando el día de hoy con este tema de la escoliosis. Vamos a pedirle ahora a los doctores las recomendaciones finales. Empezamos con la doctora Gamboa y también si es que nos puede dar una recomendación en relación a la visita al quiropráctico. Muchas veces se piensa, como escuchábamos a Carlos, que la solución en principio es tomarse analgésicos y luego cuando eso no funciona recién se va a un especialista y de ahí se va a un quiropráctico. Por favor, si nos puede hablar y ahondar en relación a eso. Entonces, definitivamente la escoliosis es un mal alineamiento que va a alterar toda la biomecánica de la columna. La gran mayoría de pacientes van a tener, como se ha dicho antes, formas leves, tal vez moderadas. Las severas son los menos y de todas maneras, un paciente diagnosticado tempranamente se le puede dar, como decimos, una ayuda multidisciplinaria. La radiografía que tanto hemos hecho hincapié, además del examen clínico de despistaje, es el arma, ¿no? Para medir con ya métricas que sabemos los especialistas los ángulos de desviación y poder clasificar al paciente para darle un apoyo más temprano para una rehabilitación, una mejoría y guardar los casos severos para la cirugía. Desmitifiquemos el hecho de que los dolores axiales o las lumbalgias son causadas por escoliosis. Siempre investiguemos si tenemos otra causa más de dolor en la columna, siempre. Por eso es importante no ir de frente a otros especialistas, vuelvo a repetir, traumatólogo, medicina física y bueno, otras especialidades como reuma que pueden apoyar. Muy bien, quedó clarísimo. Doctor Esquivel, ¿qué podemos añadir a esas recomendaciones? Bueno, añadir de que ante cualquier alteración, cualquier deformación que los padres o la familia note en cualquiera de los componentes del hogar, concurrir a hacerse ver por el especialista y tratar de hacerse tomar el examen que el especialista le sugiere. Eso sería lo aconsejable para llegar a un diagnóstico preciso, darle las recomendaciones adecuadas, el pronóstico de los hallazgos que se puedan encontrar. Lo ideal siempre es concurrir a que sea visto por la especialidad. Claro que sí, y en ninguno de los casos automedicarse. Muchísimas gracias a ambos. Agradecemos a la doctora Rocío Gamboa Cárdenas y al doctor Hernán Esquivel Chacón, quienes el día de hoy fueron quienes respondieron todas las consultas en relación a la escoliosis. Ya lo saben, ir al especialista para acudir y contarle estos problemas. Solamente antes de irnos a la pausa, quiero contarles que hoy, miércoles 24 a las 7 en punto de la noche, va a haber una charla virtual muy interesante. El tema es cómo vivir sin violencia familiar en el contexto de la COVID-19. Lo único que usted tiene que hacer es entrar a la página web del MINSA, ahí va a encontrar un link, es a las 7 de la noche y va a poder usted participar de esta charla de sensibilización contra la violencia que puede darse pues en tiempos de COVID. Ahora sí, hacemos una pausa y regresamos con nuestra querida Sara Busabá, nutricionista de Cuerpo Médico, que nos va a dar recomendaciones en relación a cómo podemos escoger bien el brócoli. Regresamos con eso. Hola amigos de Cuerpo Médico, muy buenas tardes. El día de hoy hemos aprendido muchísimo sobre este problema de la escoliosis y hemos despejado muchas de nuestras inquietudes. Y hoy quiero presentarles un alimento que en cierta medida tiene relación, porque cuando tenemos escoliosis, una de las cosas que tenemos que cuidar es el peso. Y el brócoli es uno de los alimentos que menos caloría aporta, que da mucha saciedad y que además es sumamente nutritivo. Pero para poder tener todos esos beneficios es importante saber escoger el brócoli a la hora que vamos al mercado o al supermercado. Así que hoy quiero darles tips para escogerlo y al mismo tiempo contarles algunos de sus beneficios. Número 1, cuando vayan a buscar un brócoli, fíjense que tengan esta apariencia. Miren ustedes que el color
es sumamente oscuro y su cabeza está bastante tupida. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que este tallo tiene que estar turgente, es decir, duro, sumamente firme. A diferencia de este otro, si bien ven por acá y pueden comparar los colores, este de acá está ya empezando a tener un tono amarillento, lo cual no significa que esté malogrado, sino que ha tenido un proceso de maduración mayor. Y otro aspecto que nos damos cuenta es que fácilmente se desprende el tallo y nos habla de un proceso de madurez, más no de un proceso de deterioro. Y es importante tener en cuenta estos datos porque muchas personas descartan el brócoli cuando está con esa apariencia, cuando en realidad es perfecto para poderlo utilizar, por ejemplo, dentro de una crema de verduras o una sopa, porque me aprovecho, digamos, los nutrientes que todavía conservan. Cuando lo tenemos en esta forma, tenemos una alta concentración de vitamina C. Imagínense que la mitad de este brócoli yo lo puedo cocinar al vapor, que es la mejor manera de poder conservar esos nutrientes. Tengo cubierta mi vitamina C de todo el día. Y además tengo una guarnición que me da saciedad, que no me aporta calorías, y así puedo acompañar con un pedazo de pescado, por ejemplo, de una pequeña porción de papas si prefiero. Ahora, el brócoli tiene un tiempo de vida como muchísimos vegetales. ¿Cuál es la mejor manera de conservarlo? De esta manera, enfilarlo o cubriéndolo de todo un plástico que no permita que entre oxígeno. De esta manera me debe durar 3 días manteniéndolo de este color, pero ya a partir del 4º o 5º día el proceso de maduración es evidente, sigue siendo útil, pero va perdiendo esta frescura. Otra de las cualidades del brócoli es que admite congelación, es decir, yo puedo congelarlo y me puede durar incluso hasta meses. Sin embargo, en nuestro país tenemos brócoli todo el año y no habría mayor necesidad, salvo seamos personas que tenemos que adelantar procesos de preparación para no tener la excusa de que no como brócoli porque me toma tiempo sancocharlo, cortarlo, etc. Si ustedes quieren congelar el brócoli, lo único que tienen que hacer es cortarlo en tallitos de esta manera, colocarlo en una bolsa herméticamente cerrada y congelarlo. Otra de la manera es escalfarlo o pasarlo al vapor y nuevamente dejar que el tallo siga siendo firme, colocarlo en una bolsa una vez que esté frío obviamente y proceder a congelar. El brócoli es un alimento altamente nutritivo, como les decía, tiene una buena cantidad de vitamina C, tan alta que el proceso de cocción, si bien pierde una parte, sigue teniendo suficiente. Y otra de las cosas que contiene es un tipo de vitamina B que es el folato, ácido fólico, tan importante para las gestantes y para los niños. Por eso hablamos que la gestante, el brócoli es uno de los alimentos que también debería tenerlo en su dieta con frecuencia. Finalmente, otro nutriente que destaca en el brócoli es el potasio, un mineral que, por ejemplo, aquellas personas que tienen hipertensión arterial les favorece a mantener el equilibrio en estos niveles de tensión arterial. Lo mismo que el deportista, ya que al perder líquido en la sudoración pierde potasio y el brócoli es una manera de reponerlo. Así que, Jenny, directamente te pregunto, si no consumes brócoli, pues te he dado varias razones para poderlo tener en tu mesa con frecuencia. Yo lo tengo con bastante frecuencia en mi mesa, te dirá, justo ayer hice brócoli con pollito, pero que tenía una pregunta, ¿no? Nosotros compramos mucho el brócoli, pero justamente en el tema de la conservación, yo solía colocarlo en un recipiente con un poco de agua y lo colocaba como un florero y lo metía en la parte más amplia de la refrigeradora. ¿Esto también podría usarse o muere muy rápido? Podría funcionar, en realidad hay varias formas de conservar, pero lo que se ha mostrado que ayuda a que se conserva mejor y por más tiempo es de esta manera, evitando que entre oxígeno. Así te puede durar de 3 a 5 días. Cuando tú colocas el brócoli en un recipiente con agua, estás favoreciendo también el proceso de maduración natural, porque siempre los vegetales tienen hormonas naturales que ayudan en este proceso de maduración. Sara, ambas son válidas, todo depende del tiempo que quieras mantener ese brócoli. Claro, así solamente me dura pues fácil 2 días. Ahora, en el tema de la cocción, nos has dicho que mejor siempre es pasando al agua tipo escalfado, pero ¿qué ocurre con el microondas? ¿También es válido para no perder tantos nutrientes? En el microondas también se puede colocar, siempre al vapor va a perder menos, también depende de cómo lo vamos a colocar en el microondas. Si lo vas a sumergir en agua, entonces va a perder un poco más de nutrientes que van a pasar al líquido de cocción. Pero si lo pones casi sin agua, de tal manera que la propia agua que concentra el brócoli ayuda a su propia cocción,
o rociarle algunas gotitas de agua conserva mucho mejor sus nutrientes, sobre todo la vitamina C, que es la que más fácil se pierde. Rociarla en todo caso, meterla en una bolsa y así podríamos de repente cocerla en el Claro, hay que recordar que ese vapor del agua, ese vapor de agua que está al interior del brócoli, más las gotitas que le hemos puesto, van a ayudar a la cocción y a la menor pérdida. Dicho sea de paso, también ayuda a concentrar el sabor. Solo antes que me olvide, hay que recordar que estos componentes azufrados que le dan un olor característico al brócoli son lo que se vienen estudiando porque al parecer tendría un efecto preventivo frente a algunos tipos de cáncer. Así que otro motivo más para comer. Y en relación a la limpieza, ¿cómo se puede lavar bien un brócoli? Porque a veces podría uno encontrar de repente en el tallo, uno no se da cuenta, gusanitos o qué sé yo. Eso es muy importante. De hecho, tenemos que lograr abrir el ramillete y permitir que entre el agua a la hora que estamos lavándolo directamente con agua del grifo o sumergirlo, pero luego además dejar que caiga el chorro porque esto va a ayudar a que arrastre todo lo que hay adentro. A veces hay pequeños insectos dentro de esos ramilletes de brócoli y hay que tener cuidado con ellos. La cocción ayuda a cualquier tipo de contaminación que pudiera tener respecto de algún organismo vivo como pequeños insectos. Buenísimo, Sara, todas esas recomendaciones que nos has dado en relación a cómo, en principio, comprar un brócoli. Así que muchísimas gracias y hay que recordarles que mañana es jueves consultorio libre, ¿verdad, Sara? De todas maneras, vayan haciendo sus preguntas que yo ya estoy lista para poder resolverlas con todo cariño. Así que pásenlas por WhatsApp, por las redes sociales, que mañana respondemos todo. Ahí está. Muchísimas gracias, Sara. Recuerden, jueves hay consultorio libre. Sara Usabar responde todas sus consultas en relación pues a la nutrición. Ahora sí es momento de decirle gracias por habernos acompañado. Recuerde que hoy día a las 7 de la noche hay una charla a través de la página web del MINSA, donde usted va a poder aprender sobre el tema de la violencia familiar y cómo contrarrestarla en relación al tema de la pandemia. Cuerpo Médico va de 2 a 3 de la tarde en vivo y usted puede volver a ver el programa a las 10 de la noche. Recuerde que mañana tenemos el programa y vamos a hablar del labio leporino y paladar hendido, este mal congénito que es muy frecuente incluso todavía en nuestro país. Así que ese es el tema del día de mañana. Usted puede incluso mandar sus preguntitas. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana a las 2 y hoy la repetición a las 10 de la noche. Chao.